Valadez, quien nos va a hacer favor de presentarnos la conferencia Poner el cuerpo, rompiendo los mandatos de la masculinidad. Hay un pequeño cambio en el programa, la plática de protocolo la vamos a realizar en el siguiente horario, que es el de la 1:30. De todas formas, esperamos que esto sea de mucho beneficio para todos, participen mucho y pues en el momento que usted desee comenzar, maestra. Sí, sea bienvenida, gracias. Pues bueno, bienvenidas a todos y todas. Ya como lo mencionó la maestra, mi nombre es Ania Valadez, yo vengo de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y desde hace algunos meses tenemos el proyecto de las Jornadas Conciencia. ¿En qué consiste? En llevar a las escuelas de nivel media superior y superior diferentes conferencias, talleres y pláticas de diferentes temas que justamente retoman la perspectiva de género para su análisis y cuestionamiento. A lo largo del día también estamos con las mesas de atención a denuncias y también con nuestra actividad lúdica. Entonces, si gustan pasar, también estamos por los pasillos, justamente con nuestras mesas. Y pues bueno, hoy nos incluye justamente en este espacio hablar sobre las masculinidades, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de las masculinidades? Justamente porque como no vamos a ir hablando a lo largo de esta hora, vamos a ir cuestionando algunas prácticas, algunas acciones, algunos atributos que se les han colocado a los hombres a lo largo de los años, ¿no? Y no solamente el hablar de masculinidades incluye a los hombres, sino también de qué manera esto afecta a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver que hablar de una masculinidad es hablar de un ideal al cual se le debe de alcanzar. Pero justamente como es un ideal, muchas veces no se llega a cumplir ese ideal. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo vamos a ir cuestionando, ¿ok? ¿Y por qué poner el cuerpo? Porque justamente todas nuestras experiencias y nuestras vivencias van a partir de nosotras y nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vamos a estar viviendo a lo largo de nuestra vida va a pasar por nosotras y nosotros. Es por eso que el nombre como tal es poner el cuerpo, ¿no? ¿Y por qué vamos a romper con esos mandatos? Porque vamos a ver que muchos de ellos nos exigen una manera en específico de cómo debemos de ser y de qué manera debemos de expresar. Y por eso les hago la pregunta, ¿qué significa ser hombre? ¿Alguna vez se lo habían preguntado? ¿Cómo se vive desde ser hombre? O díganme 3 características de lo que es un hombre. Alto, guapo y valiente. Ok, muy buenas características. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si un hombre no es alto? ¿Deja de ser hombre? No. ¿Qué pasa si un hombre no cumple con ser valiente? ¿Deja de ser hombre? ¿Y qué pasa cuando un hombre para nosotros no es guapo? Porque entonces cuando hablamos justamente de qué es ser guapo, pues cada una y uno de ustedes tendrá una idea diferente, ¿no? Porque entonces tal vez para mí se me haga guapo un hombre en específico, pero ese hombre no necesariamente está alto, no necesariamente es valiente. Entonces es lo que vamos a ir analizando, ¿no? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando alguien les dice qué es ser hombre? ¿No? Ya me dijeron 3 características. Pero ¿qué pasa cuando los hombres no cumplen con esas características? ¿Se deja de ser hombre? ¿Se es menos hombre? ¿Se es más hombre si se cumple con esas 3 características? ¿O qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué significa ser mujer? O 3 características de lo que signifique ser una mujer. 3, tampoco les digo que me digan un montón de características. 3 solamente. Y yo veo muchas caritas de que están pensando o no sé qué pasa por sus mentes, pero quiero escucharlos. 3 características. A ver, ¿por qué para definir al hombre fue fácil? ¿Y por qué para la mujer no lo es? ¿O qué buscan en una mujer?
o qué les atrae de una mujer? Porque seamos sinceras y sinceros, ¿no? Cuando buscamos a alguien con quien compartir nuestras vidas, sabemos con quién sí, con quién no nos gustaría estar. Entonces, ¿qué atributos, qué características debe de tener esa mujer para entonces yo querer compartir mi vida con esa persona, o bien establecer un vínculo afectivo o sexual con esa mujer? Entonces, ¿qué atributos debe de tener una mujer? 3 atributos. Inteligente. ¿Qué más? Bella. ¿Qué otra? Valores y arriesgar. Vamos a hablar de los valores, porque es un atributo, ¿no? Hay muchos valores, y eso lo sabemos. Pero entonces, ¿qué valores deberían de estar presentes en una mujer? ¿Y qué valores deberían de estar presentes en un hombre? O si en ambos deberían de estar presentes los mismos valores, ¿no? Porque idealmente tal vez ahorita decimos como de, pues sí, los valores deberían de estar presentes en cualquier persona sin importar su sexo. Pero en la realidad, ¿qué tanto de ello pasa? ¿No? Por allá dijeron también bella. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es ser una mujer bella? Cuando decimos esa mujer es bella, o cuando piensan en una mujer bella, ¿cómo la imaginan? Alta, chaparra, mediana, más alta que ustedes, ¿no? O que sea alta pero no tanto como yo. Como las típicas princesas de Disney. Como las típicas princesas de Disney, ¿no? Y es algo que vamos a ir viendo, porque mucho de lo que aprendemos y mucho de lo que tenemos normalizado hoy en día, lo aprendemos desde la infancia. Porque entonces, ¿qué pasa en las películas de Disney? ¿Qué rol cumplen las mujeres y qué rol ocupan los hombres? La mujer es la que está en peligro, ¿no? La que está encerrada en un castillo, la que necesita ser salvada. ¿Por quién? Por el príncipe, ¿no? Por un hombre, ¿no? Porque entonces justamente vemos solamente eso, ¿no? La mujer necesita ser salvada y es salvada por un hombre. No es al revés. El hombre no puede estar en riesgo y ser salvada por una mujer, ¿no? O una mujer ser salvada por otra mujer, o un hombre ser salvado por otro hombre, ¿no? Y justamente en las películas de Disney se van a reproducir mucho de los estereotipos y mucho de las características que esperamos en los hombres y en las mujeres, ¿no? Y eso es a lo largo que vamos a ver. Y no solamente qué esperamos de los hombres o de las mujeres, sino también qué esperamos de nuestras relaciones amorosas, ¿no? Porque también, no sé si han escuchado el término del amor romántico. Mucho de ello nace de las películas de Disney, ¿no? Porque se nos dice, el amor es para siempre, ¿no? Porque entonces termina un cuento de vivieron felices para siempre. ¿Y qué significa un vivieron felices para siempre? ¿No? Y entonces justamente, tal vez cuando éramos pequeños, pues ni siquiera nos poníamos a analizar las películas, ¿no? Realmente queríamos ser esa princesa, tal vez, o queríamos ser el guerrero, ¿no? Pero tal vez no lo cuestionábamos como lo podríamos cuestionar hoy en día. ¿Y qué es lo que un hombre debe de ser o debe de hacer? Fuerte, grande, ¿no? Y que son atributos que vamos a ir también viendo más adelante, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es lo que una mujer debe de ser o debe de hacer? ¿No? Ya como lo veíamos, tal vez una mujer deba de ser esta persona que necesita ser salvada, ¿no? Esta persona que es débil y entonces el hombre es el fuerte. Entonces vamos a ver justamente que muchas de las características son antagónicas, ¿no? Son contrarias. Por un lado el hombre es el fuerte y por el otro lado la mujer es la débil. Pero ¿qué tanto estamos de acuerdo con esas generalizaciones, ¿no? Y con ello es también preguntarnos qué es lo que a un hombre nunca se le permite. Llorar, ¿no? Que tal vez mucho de lo que hablemos
no sea lo que pase en sus situaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez a muchos de ustedes se les ha permitido llorar desde muy pequeños, pero a muchos otros hombres no se les ha dado todavía ese permiso, esa confianza, esa accesibilidad para que entonces se permitan sentir y lo puedan expresar, ¿no? Mucho de ello a ustedes les va a romper porque pueden decir, no, pues es que en mi caso no es así, pero realmente partimos justamente de lo general, ¿no? De lo que pasa en muchos hogares todavía y en muchas situaciones en las cuales todavía estamos inmersos. Y justo con ello también vamos a retomar algunos atributos de que los hombres muchas veces están situados en relaciones de violencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Sabemos que la violencia ha estado presente a lo largo de todo el tiempo y a lo largo de muchos espacios y está presente, y muchas veces no se les da nombre o se intenta justificar estos actos violentos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la violencia no siempre se ejercita hacia el sexo opuesto, ¿no? Los hombres no siempre violentan a las mujeres, sino también violentan a otros hombres y se violentan a sí mismos. ¿Qué quiere decir cuando digo que violentan a otros hombres? Pues que justo cuando un hombre sale de estos mandatos o de este ideal del hombre alfa, del macho alfa, justamente como no está cumpliendo con lo que debería de hacer o con lo que debería de ser, pues entonces se le empieza a excluir, se le empieza a rechazar, ¿no? Porque ¿qué pasa entonces cuando un hombre pues no es valiente, ¿no? Cuando un hombre expresa su sentir, cuando un hombre se permite vestirse de diferente forma, entonces se le empieza a excluir. ¿Por qué? Porque entonces ya no eres lo suficientemente hombre, ¿no? Como para pertenecer a nuestro grupo. Entonces es ahí cuando se empieza a violentar a los hombres. Ay, no, a ver. No sé si le puedan cambiar de diapositiva. Gracias. Y con ello vamos a ver las diferentes como espacios en los cuales vamos a ir debatiendo con respecto al mandato de la masculinidad. Rita Segato es una antropóloga feminista en donde nos justamente hace el análisis de cómo se ha vivido la masculinidad a lo largo del tiempo y nos pone entonces diferentes aspectos en los cuales se cuestionan, ¿no? Entre ellos está el aspecto físico, bélico, intelectual, económico, sexual, político y moral, ¿no? Vamos a ver cómo debería de ser un hombre dentro del aspecto físico, cómo debería de ser un hombre dentro del aspecto intelectual, sexual, político y moral, que hay algunas cosas que tal vez ya retomamos al inicio de la plática, pero que vamos a ir desmenuzando a lo largo de estos minutos. En el caso del aspecto físico, ¿cómo es un hombre físicamente? Ya lo dijimos, ¿no? Un hombre debe de ser fuerte, ¿no? Debe de ser alto, debe de verse atractivo tal vez, pero justamente vamos a ver que para cada persona la atracción, la belleza y demás va a ser diferente, ¿no? Pero de manera general, un hombre tiene que mostrar fortaleza, resistencia y por ende debe de tener la capacidad suficiente para enfrentar el dolor. Pero como les decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando entonces un hombre no cumple con esta idea? ¿No? Cuando no es el hombre fuerte y musculoso y alto y atractivo y guapo que tal vez tenemos en nuestro ideal. ¿O qué pasa cuando entonces tal vez nos relacionamos con muchos hombres de nuestros contextos, por ejemplo, escolares? ¿Cómo son los hombres físicamente con quienes convivimos? ¿Por qué tal vez decidimos convivir con ciertas personas, con ciertos atributos en relaciones amistosas? Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en relaciones afectivas? ¿No? Cuando ya quiero hacer una pareja con esa persona, ¿no? Entonces tal vez los atributos ya deben de ser diferentes. Pero ¿qué tanto de ello
seguimos esperando, ¿no? Porque si un hombre físicamente es fuerte, pues entonces debe de dedicarse a realizar trabajos físicos pesados, ¿no? A ocupar espacios en donde el deporte sea de alto impacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que tal vez se va a ver más presencia de hombres en el caso del fútbol, ¿no? O fútbol americano. Y pues a veces podemos decir, pues claro, ¿no? Por ser un deporte de alto impacto, pues se requieren hombres fuertes. Pero, ¿qué pasa cuando hombres que no son tan fuertes o físicamente no se ven tan fuertes ocupan estos espacios, ¿no? O qué pasa si las mujeres ocupan los espacios que exclusivamente tal vez se les han visto a los hombres, ¿no? Si realmente puede haber la posibilidad de que las mujeres ocupen los espacios del fútbol americano, por ejemplo, ¿no? O si se puedan dedicar a trabajos pesados. Entonces es irnos justamente cuestionando qué es lo que se espera de un hombre y qué espacios ha ocupado, pero si en esos espacios en los cuales están los hombres también pueden estar las mujeres, ¿no? Porque hay veces que tal vez las mujeres no quieran ocupar esos espacios, pero ¿qué pasa cuando sí quieren ocupar esos espacios, pero por una u otra razón no se les ha permitido, ¿no? Que también es algo que vamos a ver con los diferentes aspectos. En el caso del aspecto bélico, ¿cómo debe de ser un hombre o qué significa que un hombre participe dentro del aspecto bélico? ¿Qué es lo que pueden ver en la imagen, no? ¿Qué significa que un hombre pertenezca a la potencia bélica? ¿A la qué? A la armada, ok. ¿O qué significa cuando a veces pueden decir como de, no, me siento bien bélico hoy? ¿Qué significa para ustedes la palabra bélico? ¿No? Entonces justo vamos a ver que el hecho de que los hombres participen en esta potencia bélica, pues quiere decir que participan en conflictos armados, ¿no? Como ya les dijeron, pues en la Guardia Nacional, en los sectores de seguridad. ¿Por qué? Porque a lo largo de mucho tiempo son los hombres quienes fungen como protectores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que proteger a su contexto inmediato y con ello a la nación. ¿Cuántas veces tal vez, si están en su contexto familiar, si tienen hermanas o con su mamá, pues tal vez, si tienen su padre con ustedes, pues tal vez les han dicho como de, tú tienes que proteger a tu mamá, o tú tienes que cuidar a tus hermanos, ¿no? Pero justo aquí es, tal vez yo sí quiero cuidar a mis hermanas y no tengo ningún problema, pero ¿qué pasa si yo no quiero cuidarlas? Yo no quiero ser el protector de la familia. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad, ¿no? Y por otro lado, yo como mujer no quiero que me estén protegiendo, ¿no? O que tenga la necesidad de que yo como mujer tengo que siempre ser protegida por un hombre. Entonces justamente, pues a partir de esta demostración de valentía, es que a los hombres se les asigna ese papel de cuidadores y de protectores en el aspecto de la valentía, ¿no? Porque vamos a ver que por otro lado, las mujeres se les asigna la situación de crianza, ¿no? Del cuidado de que si se sienten mal los hijos, tienes que cuidarlos, ¿no? Si se siente mal la pareja, también los tienes que cuidar y demás. Entonces es, ¿qué tanto yo como mujer quiero ser la cuidadora? Quiero ser quien enseñe, quien cría a los hijos, ¿no? O por otro lado, tal vez, si tienes hermanas o hermanos, pues ¿qué tanto has creado esta situación, ¿no? En donde yo tengo que ayudar a mis hermanos a hacer esto, yo tengo que hacer las labores de la casa, y qué tanta participación hay en las labores de la casa por parte de los hombres y por parte de las mujeres, ¿no? Porque hay veces que podemos escuchar esto de yo te ayudo, ¿no? ¿Qué implica ayudar en las labores de la casa? Cuando tú le dices a tu mamá o a tu hermana o a tu hermano, lo que sea,
en la casa yo te ayudo con, significa que le estás haciendo un favor, ¿no? Significa que en ese momento tal vez tengas un tiempecito libre y quieras colaborar en la casa. Pero más bien lo que se busca es que seamos personas corresponsables. ¿Qué implica la corresponsabilidad? Asumir tu responsabilidad, porque no solamente es tuya, sino también lo de los demás, ¿no? ¿Qué implica esto? Vivo en la misma casa que mis hermanos, que mis hermanas, que mi papá, que mi mamá, entonces yo me tengo que involucrar de la misma forma en las labores del hogar. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, ¿no? Y la comparto con alguien más. Pero no quiere decir que entonces yo como buena persona te estoy ayudando, ¿no? Y que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Tan solo ustedes pregúntense en qué actividades participan en sus casas, si realmente participan, ¿no? Si cuántas veces les tienen que estar diciendo como de, oye, tienes que hacer esto, oye, ayúdame con esto, ¿no? Porque entonces tal vez se siente que no están participando verdaderamente. Entonces, que ustedes se cuestionen qué tanta participación tienen y si han caído en esos discursos de yo te ayudo porque soy buena onda, o yo te ayudo porque tengo 10 minutos libres, ¿no? Y que es algo que vamos a ir cuestionando porque es algo que se ha normalizado tanto y creemos que hay algunas labores que son específicas de las mujeres y específicos de los hombres y por ende no participamos en ellos. ¿Cómo debe de ser un hombre en el aspecto intelectual? ¿O cómo son ustedes en el aspecto intelectual? Frío y calculador. ¿Qué más? Creativos. ¿Qué más? ¿Cómo son en el aspecto individual, intelectual? Cultos. ¿Cómo debe de ser un hombre intelectual? ¿No? Como les digo, tal vez mucho de ello les haga ruido y tal vez digan, no, pues yo también he conocido mujeres que cumplen con estas características, ¿no? Y qué bueno, pero justamente el hombre intelectual es quien siempre está en búsqueda de un conocimiento, ¿no? Que siempre está en constante búsqueda de conocimiento. Como lo dijeron aquí uno de los compañeros, pues para ser un hombre culto, ¿no? ¿Qué implica ser un hombre culto? Pues entonces tengo que dotarme de conocimiento para entonces ocupar espacios, para entonces emitir discursos que realmente representen ese conocimiento, ¿no? Y por ende también son los hombres quienes ocupan mayormente los espacios de liderazgo, ¿no? Tal vez aquí en la escuela, pues al ser mayoría hombres, tal vez no pueda haber una distinción, porque entonces las mujeres son minoría. Pero ¿qué pasa con el liderazgo? ¿Qué pasa cuando googlean sobre liderazgo? ¿No? Siempre les va a aparecer el líder es, ¿no? Existen los diferentes tipos de líderes, el líder motivacional, el líder innato y demás, ¿no? Y tal vez para ustedes digan como de, entonces significa que las mujeres no pueden ser líderes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Las mujeres pueden ser líderes o no? Sí. ¿Quiénes lideran en sus equipos de trabajo? Mayormente. Yo sé que son mayoría hombres y tal vez en sus equipos no haya ni siquiera una presencia de una mujer, pero mayormente, ¿quiénes fungen como líderes en sus equipos de trabajo? El más capaz. Y justamente en esta parte de reconocer quién sería un buen líder o una buena líder, ¿cómo lo pueden reconocer ustedes? ¿O cómo lo reconocen cuando hacen equipos de trabajo? ¿Qué tan responsable es? ¿Qué tanto le interesa? Si tiene esa organización, si tiene ese entusiasmo, ¿qué tanto lleva a los demás a trabajar? Ok, muchas gracias. ¿Y qué pasa cuando en un equipo no hay un líder o una líder? ¿O siempre hay? Sí, más fuerte, es que no te escuchamos. Ok. Ok. Y es que hay veces que inmediatamente decimos, tú eres la que siempre toma batuta, tú eres el que siempre toma la batuta. ¿Por qué? Porque eres el más responsable. ¿Por qué? Porque sabemos que eres el más entregado, la más entregada y demás, ¿no? Pero justamente aquí es importante de que veamos que hablar de liderazgo es hablar de las personas que
se desarrollan a lo largo de mucho tiempo para ser buenos en lo que hacen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues asumir mayores responsabilidades, tener disciplina, tener constancia de trabajo, escuchar a las y los demás, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa cuando en sus equipos de trabajo hay personas que no trabajan? ¿Qué hacen con las personas que tal vez no colaboran de la misma forma? ¿Lo hablan, no lo hablan? Ok, porque justo es algo que pasa muchas veces, ¿no? A veces se realizan equipos de trabajo en donde dicen, bueno, pues porque tú eres bueno en esto, porque tú eres bueno, o porque ya he trabajado contigo, o porque eres mi amiga, mi amigo y sé cómo trabajas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que no trabaja? ¿No? ¿Qué tanto se pueden establecer relaciones de comunicación en los equipos de trabajo? Si realmente caen en, a ver, vamos a platicar contigo porque vemos que no estás colaborando, o si solamente lo dejan pasar, ¿no? Porque entonces es como de, pues si tú no lo haces, entonces lo va a tener que hacer alguien más. Porque muchas veces también es lo que pasa, no lo hace alguien más y entonces alguien más tiene que asumir la responsabilidad, ¿no? Porque tal vez no lo comunicaron, o porque el compañero o la compañera pues nomás no quiere cooperar. Entonces, ¿qué pasa con ello, no? Y con ello pues se tienen que decidir situaciones o tener decisiones más racionales y estratégicas, ¿no? Y que justamente aquí es importante hacer el hincapié que tanto mujeres como hombres pueden ser buenas y buenos líderes, ¿no? Pero que tal vez a algunos se les ha posibilitado más el conocimiento o el acceso al conocimiento y a otros tal vez no tanto, o porque simplemente no me interesa ejercer un liderazgo, ¿no? Porque como ya lo dijimos, tal vez el ser el líder o la líder del equipo conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Porque no quiere decir que tú eres la pieza importante, sino más bien eres quien representa al equipo, ¿no? Y entonces justamente pues acuden a esa persona para solucionar algunos problemas y demás, ¿no? Pero es importante que asumamos que todas las personas pueden llegar a ser líderes si así lo desean. En el aspecto económico, ¿cómo debe de ser un hombre económicamente hablando? Exitoso. ¿Qué más? Sí, como el proveedor. Funge como el proveedor. Vamos a ver que justamente el hombre es quien va a fungir con el papel de proveedor. Y como ya les decía hace unos minutos, ¿no? ¿Qué tanto ustedes quieren fungir como proveedores? Porque justamente proveedores significa proveer a alguien más, ¿no? Porque una cosa es yo quiero trabajar para mí, ¿no? Para ser independiente, para ser autónomo y demás. Pero al hablar de que ustedes tienen que fungir como proveedores, justamente es pensar que tienen que trabajar para alguien más. Entonces, ¿qué tanto ustedes quieren fungir como proveedores? ¿No? Y por otro lado, si los hombres son los proveedores, las mujeres, ¿qué lugar ocuparíamos? ¿No? Si realmente entonces nosotras las mujeres queremos depender de alguien más. Que ojo, aquí es muy importante. Hay relaciones familiares en donde, si es una relación heterosexual, pues el hombre tal vez funge como el proveedor y la mujer es la que se queda en casa, ¿no? Y hay relaciones que funcionan de esa forma. No quiere decir que una cosa está peleada con la otra, ¿no? De que entonces yo como mujer nunca voy a ser una mujer que se quede en casa, ¿no? Sino más bien aquí es analizar y cuestionar qué tanto de ello quiero que pase en mi vida, qué tanto de ello quiero cumplir, o si realmente quiero ser el proveedor, pues porque me gusta la idea de serlo, ¿no? Porque eso es lo que espero de mí. Pero que estas decisiones no sean tomadas porque socialmente es lo que se espera, ¿no? Si tú como mujer quieres estar en casa encargándote de la crianza de los hijos, está bien, porque aparte es un trabajo, ¿no? Encargarte de la educación de los hijos es un gran trabajo. Más bien aquí es de que a veces pensamos que entonces como la mujer se queda en casa, pues entonces no está haciendo nada, pero realmente está trabajando de igual forma. Entonces más bien aquí es pensar qué
¿qué mujer quiero ser? ¿Qué hombre quiero ser? ¿O qué mujer o hombre soy? ¿No? Si realmente esto ha estado presente en mis ideas y nunca me lo había cuestionado, ¿por qué yo como hombre tengo que ser el proveedor? ¿Y por qué simplemente no puedo compartir la responsabilidad con alguien más? ¿No? Porque entonces pues podemos entrar como en conflictos, ¿no? Y con ello también los hombres pueden llegar a ser proveedores mayormente que las mujeres en algunos casos, porque tienen mayor éxito profesional. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los hombres, porque no participan en las labores del hogar y en la educación de los hijos y de las hijas, justo tienen mayores posibilidades de participar y de crecer profesionalmente, ¿no? Porque entonces se tiene más tiempo y se tienen menos responsabilidades para crecer laboralmente. Pero también con ello, pues entonces se llega a una acumulación de riqueza. Y ojo con los riesgos financieros, ¿no? Porque entonces como los hombres son quienes manejan mayormente el dinero, tienen que tener mucho cuidado y tienen que ser buenos en administración, buenos en contabilidad, buenos en finanzas, ¿no? Y aquí es preguntarse si ustedes realmente son buenos ahorrando, ¿no? O si realmente ni siquiera ahorran, pues porque no es una prioridad, tal vez, ¿no? Pero aquí es que ustedes se vayan cuestionando qué tantas de estas características quieren tenerlas presentes en sus vidas, o si tal vez escucharon que les dijeran como tú tienes que ser el proveedor, no, tú tienes que ser un buen líder. ¿Por qué? Porque eres hombre. O tú no debes de llorar. ¿Por qué? Porque eres hombre. Y si lloras, entonces mejor hazlo en privado, en donde nadie te ve, ¿no? ¿Cómo debe de ser un hombre sexualmente? ¿O cómo viven la sexualidad los hombres? ¿Quiénes la viven de manera más libre, los hombres o las mujeres? ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que el hombre tiene más mujeres es el ganador, la mujer tiene más hombres, cualquiera. Exactamente, muchas gracias. Cuando hablamos de cómo son los hombres sexualmente, justo una de las características es de que el hombre pues es quien funge como la figura de promiscuidad, ¿no? De justamente, socialmente se le permite, mayormente a los hombres, tener más relaciones y tener más parejas sexuales, ¿no? Tanto dentro como fuera de una relación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de relaciones monogámicas, recordemos que solamente son de dos, pero mayormente hay infidelidad en relaciones heterosexuales por parte de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces busca a alguien más para satisfacerse, ¿no? Y pues socialmente muchas veces se le aplaude el que hombres tengan muchas parejas sexuales, tanto fuera como dentro de una relación, como les decía. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿No? Cuando las mujeres deciden vivir de manera libre y plena su sexualidad, se le empieza a juzgar, ¿no? O se le empieza a señalar, se le empieza a poner adjetivos que justamente lo único que hacen es cuestionar el por qué está viviendo de esa forma su sexualidad, ¿no? Porque entonces las mujeres pueden tener menos parejas sexuales que los hombres, pero los hombres sí pueden tener mayores parejas sexuales y se les aplaude, mientras que a las mujeres muchas veces se les rechaza, ¿no? Y tal vez mucho de esto ya en algunos contextos ya no esté tan vigente, pero en muchos otros todavía, ¿no? O tal vez no se habla tanto de ello porque se teme a justamente entrar en este debate, ¿no? De si realmente deben de vivir o no de manera libre su sexualidad, que recordemos, no sé si ustedes conozcan la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Les hago la invitación a que la revisen. Es una cartilla en donde están presentes 14 derechos de las y los jóvenes, en donde se dice a qué tenemos derecho, ¿no? Uno de ellos, y me parece que es el primero, es que tenemos derecho a vivir de manera libre, plena y segura nuestra sexualidad.
elegir con quiénes queremos tener relaciones sexuales, en qué momento y cómo queremos vivir esas relaciones sexuales, ¿no? En el caso de las mujeres, si queremos tener hijos, si no queremos tener hijos, cuántos hijos queremos tener, en qué momento tener, ¿no? Y es que hay veces que entonces se pasan por alto estos derechos porque no los conocemos, ¿no? Porque entonces no nos podemos investigar o nunca nos hablaron sobre que teníamos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y entonces estructuralmente se les rechaza a las mujeres quienes deciden ejercer su derecho de vivir su sexualidad de manera libre. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Ya no solamente se le está rechazando y discriminando, sino también ya se está, ya no se está garantizando el derecho que tienen, ¿no? Entonces es importante que ustedes vean su cartilla de derechos sexuales y puedan identificar si tal vez en algún momento les hicieron creer que no tenían derecho a ello, ¿no? Porque también otro es tener derecho a acceder a métodos antifecundativos o anticonceptivos, ¿no? Tal vez cuando éramos menores de edad, muchas veces se nos dijo como de no puedes acudir a un centro de salud si no vienes con tu mamá o con tu papá. Pero hay una norma en la que se establece que sí puedes acudir siendo menor de edad, sin presencia de padre, madre, tutor o tutora. Pero no lo sabemos porque no se habla de ello, ¿no? Entonces es importante que justamente vamos analizando cómo se vive la sexualidad en los hombres y en las mujeres, o cómo la vivimos, cómo la viven ustedes, ¿no? Si realmente pueden hablar de estos temas con sus amigos, con sus amigas. ¿Qué pasa si tal vez no tienen una relación monogámica, sino también poliamorosa, ¿no? ¿Cómo es visto desde la sociedad el que hay una relación de 3 o más personas, ¿no? Si se toma con la seriedad, si se toma como burla, ¿no? Si se toma desde el morbo. Entonces justamente vamos a ir analizando cómo ustedes han vivido el ser mujer o el ser hombre, si se viven desde ahí, claro. Y en el aspecto político, ¿cómo deben de ser los hombres políticamente? Pues justo como ellos tienen mayor acceso a la riqueza y al dinero, pues son quienes mayormente tienen el poder, ¿no? Y hacen uso de ese poder para entonces justificar acciones violentas. No sé si ustedes también ya conozcan el violentómetro. ¿Sí? Ojalá que sí. Si no, pues lo pueden ver en internet o igual en nuestras mesas están de manera física. ¿Qué colores están presentes en el violentómetro? Verde, amarillo, naranja, rojo, ¿no? Son los colores. Vemos diferentes acciones, ¿no? De violencia y que justamente a veces las podemos ver como escalativas, ¿no? Como si fuera una recta. Pero realmente los colores no quieren decir que una acción está más permitida que otra. No quiere decir que si yo me encuentro en una acción violenta de color verde señalado en el violentómetro, quiere decir que está bien y lo dejo pasar mientras no esté en el rojo, ¿no? Porque entonces en el verde está presente, por ejemplo, bromas hirientes. ¿Qué pasa con las bromas hirientes? ¿Cuántas veces tal vez hemos permitido que alguien más haga una broma sobre nuestro cuerpo, mientras en algún momento tal vez les dijimos que no nos agradaba? Pero ¿cuántas veces lo hemos pasado por alto? Decimos, ay, bueno, es mi amigo, es mi amiga, ¿no? Le está diciendo de broma. ¿O qué pasa con los celos, que también está presente en el violentómetro? ¿Creen que los celos realmente es una situación violenta? ¿Por qué creen que los celos están presentes en el violentómetro? ¿Por qué qué? Ok, porque recordemos que muchas de estas acciones pueden desencadenar otras, ¿no? Tal vez como ya se permitió una broma hiriente, pues ahora te voy a decir otra cosa, ¿no? Y otra cosa. Pero recordemos que no siempre debemos de estar en el verde para pasar al amarillo y del amarillo al naranja, porque hay veces que no pueden estar presentes las otras acciones y pasar inmediatamente a una acción de color rojo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los celos y con las acciones del color verde? Son las acciones que más se han normalizado en nuestra historia, porque entonces son las que más se pasan por alto. Si hablamos de los celos, ¿cuántas y cuántos de nosotras y nosotros hemos sentido celos? Levanten la mano quién ha sentido celos en algún momento de su vida, de manera sincera.
Ok, bajen la mano. ¿Quién en algún momento ha celado a alguien? Fueron muy poquitas manos, a ver si es cierto, ¿no? Pero justamente, ¿no? Por acá dijeron como, depende del contexto. Celos son celos, sin importar el contexto. Pero desde ahí empezamos ¿a qué? A justificarlos, ¿no? Porque entonces es como, pero es mi novio, llevo 10 años, ¿cómo va a salir con una chica? No, pero pues es que un novio de 10 años tiene una vida, tiene amigas y puede salir de manera libre. Pero ¿qué pasa con los celos que nacen de las inseguridades? Y son inseguridades nuestras, propias, individuales, y las intentamos depositar en las demás personas. Y a partir de ellos intentan justificar ciertas acciones. Porque como ya lo dijeron, a partir de los celos podemos caer en agresiones físicas, en agresiones verbales, y entonces en prohibir, ¿no? Porque entonces como no me cae tu amigo, o porque no me siento seguro de que salgas con esa persona, pues te prohíbo salir con esa persona, ¿no? Y lo cual es también otra manifestación de violencia. Y justamente con ello, pues también hablar de la potencia política es de la imposición sobre otros, ¿no? Pensar que yo como hombre valgo más que las mujeres o valgo más que otros hombres, ¿no? Porque también cuando hablamos del aspecto sexual, se me olvidó retomar algo. Un hombre, dentro de este ideal de masculinidad, tiene que ser heterosexual. ¿Qué pasa cuando un hombre no cumple con el rol de un heterosexual? Se les es rechazado, se les es excluido, discriminado y violentado. Porque recordemos que las personas que deciden vivir fuera de la heterosexualidad son quienes viven más violencias. ¿Por qué? Porque salen de este círculo de lo normal, ¿no? Porque entonces lo vemos como la normal, lo extraño, lo que no debemos aceptar, ¿no? Y entonces intentamos justificar la violencia porque entonces es que tú no sales con mujeres, sales con hombres, ¿cómo así, no? Y entonces empezamos a caer en esta idea de yo como hombre heterosexual valgo más que un hombre homosexual o un hombre trans, ¿no? Y entonces es algo que también tiene que ver con ello. Y cuando hablamos de un hombre moral, pues justamente un hombre debe ser honorable, ¿no? Debe de ser recto. Pero ¿qué pasa entonces cuando un hombre funge con diferentes papeles, ¿no? Por un lado en el trabajo es el jefe, ¿no? En su casa es el padre, es el esposo. ¿Y qué pasa entonces cuando no hay una congruencia entre ser buen jefe y un buen padre? ¿Qué tan honorable o tan recto se puede ser? ¿No? Porque entonces muchas veces podemos ser muy buenos fuera de casa. Somos las mejores personas. Pero ¿qué pasa cuando estamos en nuestro contexto familiar? O de igual forma, ¿no? Podemos ser una persona completamente diferente en la escuela y otra completamente diferente en la casa. Si es así, ¿por qué somos diferentes? ¿No? Si dentro de la escuela tal vez se nos permite ser nosotras y nosotros mismos, y por otro lado, cuando estamos en la casa, pues sabemos que no podemos decir ciertas cosas, no me puedo vestir de cierta forma, ¿no? Entonces es importante cuestionarnos qué tanto se nos permite ser nosotras y nosotros mismos y expresar así nuestra identidad. Y ya como para ir terminando el tema, pues preguntarse a ustedes, ¿qué tan cómodas o cómodos se sienten con estos mandatos? Si realmente quieren ser el hombre proveedor, ¿no? La mujer quien se encargue de la crianza, de los cuidados, si quieren ser un líder o una líder, ¿no? Si en algún momento se habían cuestionado el por qué vivirse desde ser mujer significa esto y por qué vivirse desde ser hombre significa esta otra cosa, ¿no? Y también aquí, como les decía en un principio, que ustedes se pregunten qué esperan de un hombre y qué esperan de una mujer, ¿no? Porque hay veces que, como les decía, esperamos de nuestros hombres amigos una cosa, de nuestro padre hombre otra cosa, de nuestro hermano hombre otra cosa y de nuestra pareja otra cosa.
¿no? Y entonces, ¿por qué a veces pensamos en esta diversidad de atributos, de características? ¿Y por qué no pensar en solamente un hombre, ¿no? Un tipo de hombre? Y si ese hombre cumple entonces, o lo estamos viendo dentro de este tipo de masculinidad, ¿no? Porque entonces muchas veces, si nos decidimos vivir desde la diversidad, tenemos el derecho de expresarnos como queramos, de vestirnos como queramos, ¿no? Y justamente de que se nos nombre como queremos ser nombradas y nombrados, ¿no? Es algo que también tiene mucho que ver este mandato de masculinidad con los roles y estereotipos de género, ¿no? ¿Qué se espera de un hombre? ¿Qué se espera de una mujer? ¿Qué le debe de gustar a un hombre? ¿Qué es lo que le debe de gustar a una mujer? ¿No? Uno de los estereotipos de género más conocidos o más común es el referente al color. ¿Qué color se les atribuye a los hombres? ¿Qué color se les atribuye a las mujeres? El rosa y el azul, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ese ha estado vigente actualmente. Porque entonces, no sé si han visto los videos de revelaciones de sexo. ¿Qué colores utilizan? El azul y el rosa. Cuando sale azul, inmediatamente, ¿qué creemos que es? Que es niño. Si sale rosa, es niña. Y entonces, ¿por qué no cambiar el chip, no? ¿Por qué salir rosa y decir, no, pues quién sabe quién fue, ¿no? ¿Y por qué antes del nacimiento incluso ya se le está determinando, se le está encasillando a ser de una determinada forma, ¿no? Entonces son cosas que han estado muy normalizadas en nuestra sociedad porque son de las que no se hablan y no se cuestionan. Pero entonces, si ustedes justamente no se sienten cómodas o cómodos con ello, ¿qué pueden hacer? ¿No? Tan solo el pensar, el cuestionarse es un primer paso, ¿no? Pero entonces, como les digo, tal vez podrían hacer una lista de, 3 características de lo que es ser un hombre, 3 características de lo que es ser una mujer. Y entonces partir de ahí para partir del análisis dentro de la masculinidad, ¿no? Si estoy cayendo dentro de este tipo de masculinidad o si ya lo estoy viendo desde diversas maneras, ¿no? ¿Y qué pasa si un hombre o una mujer no cumple con ello? O si yo mismo no estoy cumpliendo con ello, ¿no? Porque entonces digo, una mujer debe de ser alta, pero ¿qué pasa si yo no soy alta? Una mujer tiene que tener capacidad de reproducción. ¿Qué pasa si una mujer no puede tener hijos? ¿No? ¿Qué pasa si un hombre pues no tiene intención de ser un proveedor? Entonces es empezar como a cuestionarnos. Y ya como último, justamente es poner el cuerpo, es crear y creer otros mundos posibles, ¿no? Verlo desde la diversidad, de decir, yo vivo ser hombre, ser mujer desde mi contexto, pero cada mujer y cada hombre lo vive de diferente manera, ¿no? Porque hay hombres que tal vez se reconocen desde la heterosexualidad y lo viven de otra manera. Hay hombres que son trans y lo viven de otra forma, ¿no? Y cada uno de ustedes lo va a vivir de diferente manera, pero que tal vez a partir de ello podamos romper con los estereotipos de género y con los mandatos de la masculinidad, ¿no? Y empezar a cuestionarnos el por qué es importante entonces pensarnos desde la diversidad, que es importante también asumirnos dentro de ella, porque muchas veces pensamos que lo diverso es lo de afuera, pero realmente nosotras y nosotros formamos parte de esa diversidad, ¿no? Eso sería todo, les agradezco mucho el tiempo. No sé si todas y todos realmente se registraron en el código QR, ¿sí? Seguras y seguros, no me están mintiendo porque luego no se registran, ¿sí? ¿Qué le pusieron al final? La C22, ¿y qué decía? Voy a confiar en su palabra, ¿ok? Si no se registraron, de todas maneras, por allá hay un código QR para que se registren. Ahí está. Es importante que se registren para su asistencia, ¿ok? Eso sería todo. Les agradezco mucho el tiempo y que tengan bonito día. Y no olviden pasar a nuestras mesas por obsequios y por su violento metro. Agradecemos mucho la participación de la maestra Ania Valadez en estas jornadas de género conciencia y le entregamos un pequeño reconocimiento con mucho cariño de parte de la Escuela Superior de Cómputo. Muchas gracias.
Bien, les recordamos que a la 1:30 tenemos nuestra siguiente conferencia, que será acerca del protocolo para la denuncia segura de la violencia violencia de género, y los esperamos por aquí 1:30 entonces con nuestro siguiente conferencista. Muchas gracias. Pasen a la mesa que está en Pasillo Cultural, ahí frente a los talleres de artes. Hay muchos obsequios para todos ustedes, actividades, folletines y muchas cosas interesantes para todos ustedes. Les han traído aquí la UPGPG. Muchas gracias.